Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 4 importantes jugadores que estuvieron muy cerca de jugar en River en los últimos 2 años y que lamentablemente no terminaron convirtiéndose en futbolistas del equipo dirigido hoy por Marcelo Gallardo. Los 4 han declarado públicamente que sus hipotéticos traspasos a River estuvieron a punto de hacerse, pero por diversos motivos terminaron quedándose en el club en el que estaban o se terminaron yendo a otro lado. La realidad es que no sirve mucho arrepentirse de por qué ciertos jugadores no terminaron poniéndose el manto sagrado, pero está bueno siempre saber el por qué un jugador no terminó arribando al club y el también qué hubiera sucedido si este futbolista en cuestión, o si estos jugadores en cuestión, mejor dicho, se hubieran puesto la banda en el momento en el cual River lo fue a buscar con muchísimas ansias y en el cual el jugador estuvo verdaderamente muy cerca de pasar al más grande. River trajo innumerable cantidad de incorporaciones en los últimos años y muchas de ellas lamentablemente no ha rendido. Por eso mismo hay que tener un muy buen ojo para saber dónde buscar y en definitiva algunos de estos que voy a estar nombrando en este video podría haber sido un gran refuerzo que hubiera cambiado la historia presente del club. ¡Empecemos! El nombre que claramente me impulsa a hacer este video es el del jugador que ven en pantalla, que es el más resonante de todos y el futbolista que estuvo verdaderamente muy cerca de ponerse en su momento el manto sagrado, pero que por cuestiones deportivas no terminó llegando. Siempre digo que cuando un jugador puede o no venir al club, es importante que el equipo en cuestión, en este caso River, le ofrezca las condiciones futbolísticas y deportivas que todos los jugadores se merecen y que River también de su lado se merece. Por ejemplo, si el Millonario va a buscar refuerzos a mitad de año, es importante que el equipo esté en los octavos de final de la Copa Libertadores, porque de esa manera va a ser más fácil y muchísimo más concluyente terminar de cerrar refuerzos con vistas a la segunda mitad de este 2025. Y algo así sucedió con Luis Suárez. Ya todos lo conocemos, histórico goleador, más de 500 goles anotados en su carrera, campeón de América con Uruguay, campeón de Europa con el Barcelona, campeón con el Atlético Madrid y hoy en el Inter de Miami. Es cierto que este video no lo hago haciendo referencia a que ahora sí podría jugar en River, porque el futbolista ya está en el final de su carrera y planea terminarla en los Estados Unidos. Pero a mediados del 2022, River había sido el mejor equipo de la fase de grupos de aquella copa, había sumado 16 de 18 puntos posibles y se había clasificado primero en su zona. En octavos de final le tocaba enfrentar a Vélez y ya estaba la dirigencia en conjunto con el muñeco en búsqueda de un reemplazo de Julián Álvarez. Recordemos que en enero de ese año la Araña ya había sido confirmado como nuevo futbolista del Manchester City, pero el equipo británico se lo había dejado a préstamo en River hasta después de la disputa de los octavos de final. Luis Suárez era un futbolista que en ese entonces acababa de finalizar su último contrato y no iba a tener ningún equipo luego del 30 de junio, es decir, cualquier club que lo quisiese iba a poder contratarlo libre con el pase en su poder. Sin embargo, una de las cuestiones que había que tener en cuenta era que Suárez únicamente iba a venir a River por 6 meses, teniendo en cuenta que eso le iba a dar competitividad para llegar de la mejor forma a lo que iba a ser en noviembre el último mundial de su carrera, aquel que iba a disputar con la selección uruguaya. Por lo pronto, también una de las condiciones que puso el futbolista, y es algo totalmente lógico, es que River estuviera en los cuartos de final de la Copa, porque recordemos que los octavos de final de ese año se jugaron de una manera muy particular. El partido de ida se jugó antes del 30 de junio y el partido de vuelta se jugó después. Eso provocó que muchos futbolistas no pudieran ser sumados antes de los octavos de final. De hecho, River tuvo que hacer unas negociaciones bastante extrañas, por ejemplo, con Colón de Santa Fe, para que Rodrigo Aliendro y Lucas Beltrán pudieran jugar ambos partidos. Y con Luis Suárez no se pudo hacer lo mismo,
pero se sabía que en cuartos de final podía llegar a River. Sin embargo, ¿qué sucedió? Lo peor, River quedó afuera con Vélez y se terminó de caer todo tipo de posibilidad. El jugador confirmó hace un par de días que estaba muy cerca su chance de jugar en el más grande porque prácticamente estaba todo arreglado. Había hablado con miembros de la dirigencia, había tenido una charla bastante importante con Enzo Francescoli y también con el entrenador Marcelo Gallardo. Estaba todo dado como para que el uruguayo jugara 6 meses en River. Lamentablemente no se dio, su futuro en ese entonces terminó en Nacional, posteriormente jugó en Gremio y hoy está en el Inter de Miami. Vamos ahora a hablar de otro jugador que hace pocos días confirmó que estuvo a punto de llegar a River, pero que por una decisión netamente de agradecimiento se terminó quedando en el equipo en el cual estaba, que es Emiliano Vecchio, que si bien es cierto, lo ven en esta imagen con la camiseta de Racing, el momento en el cual River lo fue a buscar es cuando era uno de los mejores jugadores del fútbol argentino y estaba vistiendo la camiseta de Rosario Central. Después Vecchio se lesionó, estuvo mucho tiempo fuera de las canchas y eso provocó que River no fuera nuevamente por él, más allá de que era un futbolista que a Gallardo siempre le gustó, teniendo en cuenta que era un jugador con habilidades de mitad de cancha hacia adelante muy productivas y que, si bien es verdad que muchos preferían un jugador un tanto más joven, Gallardo pensaba que necesitaba de esa experiencia como para darle un plus al equipo a la hora de jugar competiciones internacionales. Vecchio confesó básicamente que River lo fue a buscar a fondo durante el año mencionado anteriormente, en el 2022, pero que como agradecimiento a Rosario Central, que es quien le abrió las puertas para volver al fútbol argentino, decidió quedarse allí manteniendo su palabra, a pesar de que River podía hacer un ofrecimiento más que interesante hacia el equipo rosarino, y después hay que ver si el conjunto de Rosario hubiera aceptado esa propuesta o no, porque estábamos hablando de unos números de entre 3 y 4 millones de dólares por un jugador que ya superaba los 30 años. A lo mejor Central hubiera aceptado esa oferta, pero por pedido del propio futbolista que decidió quedarse en Rosario Central, River no avanzó en ningún momento a la hora de incorporarlo. Si bien es verdad que su nombre en cuanto a relevancia no se acerca al de Luis Suárez, la realidad es que Vecchio para el fútbol argentino era un jugador más que interesante, un futbolista que podía cambiar las condiciones de un partido, y eso lo hemos visto no solamente en Rosario Central, sino posteriormente en Racing, inclusive cuando se decía que físicamente se encontraba muy pero muy mal, porque, por ejemplo, Fernando Gago, que es entrenador de Boca, cuando era director técnico de la academia, lo ha dejado varias veces afuera de las convocatorias por exceso de peso, por haber tenido algunos comportamientos extrafutbolísticos que no fueran los mejores, y en River a lo mejor tener un jugador así no hubiera sido adecuado, pero si nos guiamos por lo que hacía dentro de la cancha, Vecchio hubiera sido un jugador más que interesante. En ese mismo mercado de pases donde River lo fue a buscar, después posteriormente, por ejemplo, terminó llegando en su misma posición, sin ser un jugador de características similares, Ezequiel Barco. Y obviamente, con todo lo que sucedió con Barco después, uno puede suponer que el paso de Vecchio por River, la hipotética etapa del ex jugador de Central por el más grande, hubiera sido un poco más próspera. Sin embargo, son cosas que lamentablemente nunca se sabrán, teniendo en cuenta que el futbolista terminó yendo hacia Racing. Después, posteriormente, estamos hablando de cuando su ciclo en Central ya estaba terminado, y durante esa segunda mitad del 2022, donde empezó a jugar en la academia, se lo vio en un nivel ya bastante más bajo en relación a su regularidad. Siempre tuvo destellos de buen fútbol y los va a tener absolutamente siempre, pero por lo pronto era un futbolista que a Gallardo le gustaba y mucho, y eso es lo que hay que tener en cuenta, porque hasta el mismo jugador confesó también que hubo una charla importante entre él y el actual director técnico de River para saber si tenía intenciones de jugar en el más grande. Él no rechazó la oferta en primera instancia, pero posteriormente, como dije, por agradecimiento a Rosario Central, decidió quedarse en el canalla. Vamos ahora con un futbolista que está jugando en otro grande del fútbol argentino. Estamos hablando de Gabriel Ábalos, atacante, que en su momento, también durante el año 2022, pareciera que todos los futbolistas que estoy mencionando que podrían haber llegado a River
formaron parte de esa temporada, con excepción del último, del que voy a estar hablando más adelante, pero en el caso de Ábalos también fue durante ese año. De hecho, el propio jugador confesó en una entrevista que terminaron eligiendo a Miguel Borja por sobre él, porque en ese entonces River necesitaba un centro delantero y el colombiano terminó estando por encima de lo que era en ese entonces la consideración del entrenador y la dirigencia en relación al futbolista que en ese entonces jugaba en Argentino Junior. Un delantero que a River siempre lo ha tenido a maltraer. De hecho, ya desde que jugaba en Patronato le convirtió en ese entonces 3 goles a River en el Estadio Monumental. Después le marcó también con la camiseta de Argentinos Juniors, y en los últimos 2 partidos en los cuales Independiente le convirtió goles a River, también Ábalos apareció para, con su cuota goleadora, hacer que River no pudiera mantener el arco en cero. Por lo pronto está claro que si miramos hoy en día, teniendo en cuenta que a Borja no le están saliendo bien las cosas, uno puede decir, y lo mejor es que hubiera llegado Ábalos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este delantero también estuvo mucho tiempo cuestionado en Independiente, y recién ahora, durante el transcurso de este año, con el buen juego que está mostrando el rojo dirigido por Julio Bacari, a Ábalos se lo está reconociendo un poco más allá de que no deja de tener partidos flojos. De hecho, cuando el conjunto de Avellaneda fue a visitar a River en el Monumental por la jornada número 4, no se le vio un gran nivel. Pero obviamente hubiera estado bueno saber qué es lo que hubiera sucedido con Ábalos, teniendo en cuenta que no deja de ser un futbolista que para el fútbol argentino es verdaderamente muy importante. Además, jugador de selección paraguaya, y que normalmente tiene rendimientos más que positivos a la hora de vestir la camiseta de los distintos equipos de nuestro país. Obviamente ya es tarde para incorporarlo, por lo menos me parece a mí que River, si va a salir por un centro delantero a mitad de año, no debe ir por alguien mayor de 30 años, debería ir en búsqueda de alguien un poco más joven y que le dé cierta garantía de rendimiento apenas llegue. Algo que no es sencillo, porque ponerse el manto sagrado es distinto a ponerse cualquier otra camiseta de cualquier otro equipo del planeta, y seguramente si Ábalos hubiera llegado a River le hubiera costado más de lo que le costó la adaptación a Argentinos Juniors, e inclusive también de lo que le costó la presente adaptación a Independiente. Pero aún así me parece que es un delantero que, por sus condiciones y sus características, en ciertos momentos de los últimos años le hubiera venido bien a River, y ahora quizás no como titular, pero como alternativa sería un suplente bastante positivo, teniendo en cuenta que hoy, lamentablemente, por cómo se armó este plantel y por la lesión que sufrió Agustín Ruberto, no hay ningún jugador que sea alternativa de Borja como referencia de área. Ábalos además confesó que en algún momento le hubiera gustado ponerse el manto sagrado, pero esto no se terminó dando y difícilmente se dé en un futuro cercano. River en ese entonces necesitaba delanteros, como dije anteriormente, para reemplazar a Julián Álvarez. Terminó contratando a Borja, también trajo a Solari, y en ambos gastó alrededor de 13 millones de dólares, por lo que era bastante complicado que en ese momento el atacante paraguayo llegara al club. Y el último jugador sí corresponde a este pasado mercado de pases, porque por lo pronto Leo Fernández estuvo a punto de jugar en River, teniendo en cuenta que el millonario había llegado a un acuerdo con el equipo dueño de su pase, que era el Toluca de México. Estaba totalmente todo dado como para que el mediocampista ofensivo uruguayo se pusiera la camiseta de River. Sin embargo, ¿qué es lo que sucedió? Peñarol terminó haciendo uso de la compra más cara de toda la historia del club, y por eso mismo el futbolista, por su propio deseo, terminó quedando en el equipo charrúa. Es cierto que las cosas hasta este momento no le han salido en esta segunda etapa, por decirlo de alguna manera, en Peñarol, porque el 2024 de Leo Fernández fue espectacular, siendo para muchos el mejor jugador de toda la Copa Libertadores, habiéndose quedado afuera Peñarol en semifinales de ese torneo. Pero ahora, lamentablemente, no está teniendo el mejor de los rendimientos, y algunos cuestionan inclusive que se haya pagado 7 millones de dólares por él. Quizás para River ese monto no era tan exagerado, pero para Peñarol significó, como dije recién, la compra más alta de toda la historia, teniendo en cuenta que Peñarol es un equipo muy histórico y que de hecho tiene, por ejemplo, 5 Copas Libertadores. En el caso de Leo Fernández, Marcelo Gallardo en su momento lo veía como reemplazo del Diablito Echeverri, y por ejemplo, si Fernández hubiera llegado a River, no sabemos qué hubiera pasado con la renovación de Lanzini. A lo mejor uno de los jugadores que hoy está siendo más cuestionado por parte del hincha de River no hubiera seguido, teniendo en cuenta que habría superpoblación
en el puesto y lo más probable es que Gallardo lo hubiera dejado de lado. Sin embargo, como eso no sucedió, se terminó renovando el contrato de Lanzini hasta finales de este 2025 y hasta este momento no hemos visto resultados positivos. Es verdad, como dije recién, que Leo Fernández tampoco está rindiendo hoy en Peñarol, por lo menos en este año, y es por eso que el hincha de River no es que se está lamentando el hecho de no haberlo contratado. A lo mejor igual en la fase de grupos ahora de la Copa, Peñarol integra la zona H junto con Vélez, Olimpia y San Antonio Bulo Bulo, termina siendo la figura nuevamente del equipo uruguayo y el hincha de River termina arrepintiéndose su no llegada. Pero en este caso no hubo una cuestión ni deportiva ni económica, fue el propio Leo Fernández, algo parecido a lo que mencioné antes de Vecchio, que decidió quedarse en Central. El mediocampista, si Peñarol alcanzaba los números que había ofertado River y llegaba a un acuerdo con Toluca, prefería seguir en el conjunto uruguayo porque ese era en principal su deseo, así que River no pudo hacer absolutamente nada como para intentar hacer que el jugador viniera y se convirtiera en nuevo fichaje del equipo de Núñez. La diferencia, creo yo, en relación a los anteriores nombres, a Suárez, a Ábalos y a Vecchio, es que Leo Fernández en algún momento podría llegar a convertirse en refuerzo de River. Es cierto que en general no hay muchos futbolistas que sean traspasados directamente de Peñarol al más grande. De hecho, River no ha incorporado jugadores de ese club desde hace ya bastante tiempo. Pero no hay que descartarlo, y hay que tener en cuenta que si Peñarol puso 7 millones de dólares, la compra más cara de la historia del club, lo más probable es que le pida a River un dinero similar como para transferirlo, y en principio la idea no es ir por él en el siguiente mercado de pases, porque lo principal es reforzarse en otros sectores de la cancha, no tanto en el lugar de mediocampista ofensivo. Después sí, más adelante, a lo mejor una vez termine este 2025 y la Copa Libertadores, podría volver a aparecer como opción. Muchísimos jugadores a lo largo de la historia estuvieron muy cerca de ponerse el manto sagrado y finalmente no lo hicieron por diversos motivos. No siempre hay una cuestión clara y certera de por qué un futbolista no termina siendo refuerzo de River. La historia podría haber sido otra. En algunos casos esos jugadores que no llegaron terminaron siendo lamentablemente para River figuras en otros equipos, y en otros casos no vinieron al club y posteriormente terminaron pasando sin pena ni gloria. A veces no es fácil saber si un futbolista rendiría o no poniéndose la camiseta del equipo más grande de Sudamérica, y por eso mismo, a mi entender, no hay que arrepentirse nunca de algún jugador que no haya podido venir, cualquiera sea el motivo. A veces lo decide el propio jugador, a veces es River quien no puede poner el dinero para incorporarlo, en otras situaciones se escoge otra alternativa antes que ese futbolista, porque no siempre se va por un solo jugador en un mercado de pases, sino que se va por varios y se termina escogiendo a uno. Esperemos que cuando se vuelva a abrir el periodo de transferencias, River en esta oportunidad escoja bien, porque está obligado a mitad de año en hacer un buen mercado de pases. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.